No te preocupes, susurró mi nuera creyendo que yo dormía. Cuando muera, venderemos la casa y nadie volverá a hablar de él. Esa noche entendí que ya habían decidido enterrarme en vida. Me llamo Ricardo Salvatierra. Tenía 38 años y 7 meses cuando entendí que algunas personas no esperan tu muerte por tristeza, sino por comodidad. Y lo más duro fue descubrir que esa idea había empezado a crecer dentro de mi propia familia. Durante casi 20 años trabajé sin descanso para levantar lo que teníamos. Administraba pequeños locales comerciales que mi padre me dejó antes de morir. Nunca fui un hombre de lujos. Siempre preferí la tranquilidad, las cuentas claras y una mesa llena los domingos. Mi hijo Daniel creció viendo eso. Me vio trabajar enfermo, cansado, incluso los fines de semana, para pagarle estudios, ayudarlo con su boda y entregarles la casa del lago para que comenzaran su vida sin deudas. Nunca le reclamé nada. Verónica, mi nuera, llegó a la familia con una sonrisa amable y una voz suave. Jamás discutía. Jamás levantaba el tono. Pero con el tiempo entendí algo que cambiaría todo: hay personas que aprenden a manipular sin necesidad de gritar. Después de la muerte de mi esposa, la casa empezó a sentirse distinta. No vacía, distinta. El silencio se volvió pesado. Y cuando el dolor entra en una familia, también revela cosas que antes pasaban desapercibidas. Daniel dejó de visitarme solo. Siempre llegaba acompañado por Verónica. Ella respondía preguntas que yo le hacía a él. Elegía conversaciones. Interrumpía respuestas. A veces, mi propio hijo parecía pedir permiso con la mirada antes de hablar. Y ahí fue cuando decidí observar en silencio. Una tarde de domingo organicé un almuerzo familiar, como los de antes. Cociné yo mismo. Preparé cada plato recordando a mi esposa, intentando recuperar aunque fuera una pequeña parte de lo que habíamos sido como familia. Mientras servía la comida, pensé que quizá todavía quedaba algo de unión entre nosotros. Pero me equivoqué. Cuando llegó el momento de sentarnos, Verónica acomodó a todos en la mesa principal. Hablaba con naturalidad, como si ya se sintiera dueña de la casa. Luego tomó una silla pequeña y la señaló junto a la cocina. Ricardo, aquí estarás más cómodo. Así los jóvenes pueden conversar tranquilos. Lo dijo sonriendo. Nadie reaccionó. Nadie la corrigió. Ni siquiera Daniel. Ese detalle me atravesó más que la frase. Porque hay silencios que pesan más que una humillación directa. Y el de mi hijo, esa tarde, me dejó claro que algo entre nosotros ya se había roto. No discutí. Me senté donde ella quiso. Durante la comida escuché conversaciones sobre reformas en mi casa, alquileres de mis locales y posibles ventas futuras. Hablaban delante de mí, como si yo ya no formara parte de las decisiones. Como si fuera una fotografía vieja colgada en la pared. No dije nada. Pero ya había empezado a entender demasiado. Y lo que descubrí esa misma noche terminó de abrirme los ojos. Fingí quedarme dormido en el sillón mientras Daniel y Verónica regresaban por unos documentos que habían olvidado. Escuché pasos. Cajones abriéndose. Después, la voz baja de Verónica. No te preocupes, morirás solo. Y cuando pase, todo será mucho más fácil. Sentí un vacío extraño en el pecho. Esperé la respuesta de mi hijo. Una negación. Un enojo. Cualquier cosa. Pero Daniel no dijo nada. Y en ese momento comprendí algo doloroso: a veces una traición no empieza cuando alguien te lastima, sino cuando la persona que amas decide quedarse callada. No lloré. A mi edad, uno aprende a controlar ciertas emociones. El dolor más peligroso no es el que explota de inmediato. Es el que se queda quieto, organizando pensamientos en silencio. A la mañana siguiente llamé a Julián Ortega, abogado de la familia y viejo amigo de mi padre. Había estado presente en casi todos los momentos importantes de nuestra vida. Cuando respondió, fui directo. Julián, ¿cuánto tarda una persona en cambiar completamente un testamento? Del otro lado hubo un silencio breve. Uno de esos silencios que ya contienen una respuesta.
menos de lo que tarda una familia en arrepentirse. Me quedé mirando el jardín varios segundos después de cortar la llamada. Porque ese día entendí que todavía había algo que ellos no podían controlar, mi decisión. Mi tiempo. Y el derecho de elegir quién merecía quedarse con lo que construí durante toda una vida. Si alguna vez alguien te hizo sentir invisible dentro de tu propia familia, cuéntamelo en los comentarios. A veces, el desprecio más cruel no llega con gritos, sino sentado en la misma mesa donde alguna vez serviste comida con amor. Después de aquella conversación, empecé a mirar a mi familia de otra manera. Ya no los observaba como padre, sino como un hombre que intenta entender quién se sienta realmente frente a él. Las visitas de Daniel comenzaron a hacerse más frecuentes. Demasiado frecuentes. Llegaba con bolsas de supermercado, frutas que nunca antes me había traído y una preocupación que sonaba ensayada. Verónica, como siempre, dirigía cada conversación sin parecer hacerlo. Queremos ayudarte, Ricardo, me decía con tono amable. No puedes cargar con todo tú solo. Pero detrás de cada gesto aparecía algo más. Un papel. Una firma. Una autorización. Primero fueron permisos bancarios por seguridad. Después, formularios para administrar ciertos pagos. Más tarde, la sugerencia de vender uno de mis locales antes de que el mercado empeorara. No firmé nada. Y noté el cambio enseguida. Daniel empezó a perder paciencia con pequeñas cosas. Verónica dejó de sonreír tanto cuando yo hacía preguntas. Ya no escondían completamente la incomodidad. Y ahí fue cuando decidí seguir callando, porque el silencio también sirve para revelar intenciones. Una noche los escuché discutir en la terraza. No estaban gritando, pero había tensión en cada palabra. Tu padre desconfía de nosotros, dijo Verónica. Dale tiempo, respondió Daniel con cansancio. Entonces ella dijo algo que se me quedó grabado. No tenemos tiempo. Esa frase no parecía una simple discusión familiar. Sonó como un plan apresurado. Como si hubiera algo que yo todavía no entendía. Y lo que ocurrió 2 días después terminó de cambiarlo todo. Mi vecino Ernesto, un hombre jubilado que conocía a mi familia desde hacía años, apareció en mi puerta con expresión incómoda. Miraba hacia los lados antes de hablar. Ricardo, quizá no debería meterme, pero vi a tu nuera enseñando la casa a una pareja joven. Hablaban de remodelaciones. Sentí un frío seco en el pecho. La casa seguía estando únicamente a mi nombre. No reaccioné delante de él. Le agradecí la sinceridad y cerré la puerta con calma. Pero por dentro algo terminó de romperse. Porque ya no se trataba de sospechas. Estaban actuando como si mi ausencia fuera solo cuestión de tiempo. No los enfrenté. No todavía. En cambio, llamé nuevamente a Julián Ortega. Y esa tarde, por primera vez, le conté todo. Desde la mesa pequeña hasta la frase que escuché aquella noche en el sillón. Julián permaneció en silencio varios segundos. Luego abrió un cajón de su escritorio y colocó sobre la mesa una carpeta gris. Tu esposa me pidió guardar esto antes de morir. Sentí un nudo en la garganta. Abrí la carpeta lentamente. Dentro había copias de correos electrónicos, movimientos financieros y conversaciones impresas. Mi esposa había comenzado a sospechar de Verónica mucho antes de enfermarse. Había notado presiones extrañas sobre Daniel, preguntas insistentes sobre propiedades y conversaciones relacionadas con herencias. Pero lo que descubrí después fue aún más inesperado. Entre los documentos había notas sobre intentos de convencer a Daniel de declararme mentalmente incapacitado para manejar mis bienes legalmente. Me quedé inmóvil. No era solo ambición. Era estrategia. Sentí rabia. Mucha. Pero también claridad. Una claridad fría que me permitió entender algo importante, ya no estaba lidiando con diferencias familiares. Estaba lidiando con personas que habían empezado a verme como un obstáculo. Julián cerró la carpeta despacio. La gente ambiciosa comete errores cuando cree que ya ganó. Esa frase me acompañó durante días. Y entonces tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo sin que ellos lo supieran.
Modifiqué el testamento en silencio. La Casa del Lago pasó a manos de una fundación para viudos mayores. 2 locales comerciales quedaron destinados a becas técnicas para jóvenes trabajadores. Y el resto de mis bienes quedó protegido bajo condiciones legales imposibles de manipular. Daniel seguiría recibiendo una parte. Pero ya no tendría el control que Verónica esperaba. Sin embargo, yo sabía que aún faltaba algo. Porque el problema nunca había sido solamente el dinero. Era la manera en que me habían reducido lentamente dentro de mi propia casa. Como si mi presencia molestara. Como si mi vida fuera apenas una etapa incómoda antes del reparto. Y entonces apareció la última pieza. Una tarde, Ernesto volvió a tocar mi puerta. Esta vez llevaba una memoria USB en la mano. Mis cámaras grabaron algo, pensé que debías verlo. En la grabación aparecía Verónica mostrando mi casa mientras hablaba con aquella pareja. Se la veía tranquila. Segura. Demasiado segura. Y entonces dijo una frase que me dejó completamente en silencio. Solo estamos esperando el momento correcto. Ya no era una sospecha. Ya no era una conversación privada. Ahora era evidencia. Esa noche me quedé mirando una fotografía de mi esposa durante largo rato. Y mientras observaba su sonrisa, entendí algo que me dio fuerza por primera vez en meses. El miedo había cambiado de lado. Una semana después invité a toda la familia a un almuerzo dominical. Exactamente igual que antes. Mis hermanas, algunos sobrinos, Daniel y Verónica. Todos llegaron sonriendo, haciendo comentarios normales, fingiendo que nada había cambiado. Especialmente ella. Verónica entró a la casa con esa tranquilidad que tienen las personas cuando creen que ya controlan el final de la historia. Daniel venía detrás, más callado que de costumbre. Apenas me miró. Creo que pensaban que finalmente me había rendido. La mesa estaba preparada con cuidado. Los mismos platos. El mismo mantel. Incluso el mismo vino que mi esposa solía servir en reuniones familiares. Pero había un detalle distinto. La pequeña mesa junto a la cocina seguía allí. La misma donde Verónica me había sentado meses atrás. Cuando entró al comedor, vi cómo sus ojos se detuvieron un segundo en aquella silla apartada. Fue apenas un gesto. Pero suficiente. Sonreí con calma. Hoy quiero que tú te sientes ahí, Verónica. Creo que estarás más cómoda. El silencio cayó de inmediato sobre la mesa. Daniel levantó la vista rápido. Papá, no hace falta hacer esto. Lo miré sin levantar la voz. Sí hace falta. Y en ese momento entendí algo importante: cuando una persona ha sido humillada en silencio durante demasiado tiempo, recuperar la dignidad también requiere un momento de verdad. Verónica intentó mantener la sonrisa, pero ya no le salía natural. Se sentó despacio, incómoda. Mis hermanas comenzaron a mirarse entre ellas. Nadie entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero todos sentían la tensión. La comida continuó en un silencio extraño. Solo se escuchaban cubiertos y respiraciones incómodas. Daniel evitaba mirarme. Verónica apenas tocó el plato. Yo esperé. Porque algunas conversaciones necesitan llegar exactamente en el momento correcto. Cuando todos terminaron de comer, limpié mis manos con tranquilidad y coloqué una carpeta negra sobre la mesa principal. El sonido fue seco. Firme. Quiero hablar de mi herencia. Vi cómo Verónica enderezaba la espalda de inmediato. Daniel tragó saliva. Mis sobrinos dejaron de moverse. Y justo entonces, Julián apareció desde el pasillo. Nadie sabía que estaba en la casa. Mi nuera perdió el color por completo. ¿Qué significa esto?, preguntó intentando mantener la calma. Julián tomó asiento lentamente y abrió la carpeta con esa serenidad profesional que siempre tuvo. El señor Ricardo Salvatierra actualizó legalmente su testamento y protección patrimonial hace 2 semanas. Daniel me miró confundido. ¿Sin decirnos nada? Lo observé varios segundos antes de responder. Ustedes llevaban meses haciendo planes sobre mi vida sin decirme nada. Nadie respondió.
Y ahí fue cuando decidí dejar de proteger silencios ajenos. Julián encendió una pequeña tablet y reprodujo las grabaciones entregadas por Ernesto. La voz de Verónica llenó el comedor. Solo estamos esperando el momento correcto. El ambiente cambió por completo. Después vinieron más audios. Conversaciones sobre incapacitarme legalmente. Comentarios sobre vender mis propiedades. Incluso bromas sobre cuánto tardaría el viejo en empeorar. Una de mis hermanas comenzó a llorar en silencio. Uno de mis sobrinos bajó la mirada, avergonzado. Daniel quedó inmóvil, como si cada palabra le cayera encima al mismo tiempo. Papá, yo. Levanté una mano con calma. Tú escuchaste cuando tu esposa dijo que moriría solo. Mi voz salió tranquila. Más tranquila de lo que yo mismo esperaba. Y elegiste callar. Daniel cerró los ojos un segundo. No tenía cómo defenderse. Porque a veces el mayor error no es traicionar, sino permitir la traición por comodidad. Verónica intentó reaccionar. Eso está sacado de contexto. Julián cerró la carpeta lentamente. Por suerte, los jueces suelen escuchar el contexto completo. Y entonces lo entendieron. No era una discusión emocional. No era un simple conflicto familiar. Todo estaba documentado. Protegido legalmente. Fuera de su alcance. Daniel se levantó desesperado. Papá, ¿podemos arreglar esto, por favor? Negué despacio. No estoy castigándolos por querer dinero. Estoy cerrando la puerta porque dejaron de verme como persona. El silencio después de esa frase fue devastador. Luego expliqué el Nuevo Testamento. La Casa del Lago destinada a una fundación para viudos mayores. Los locales comerciales convertidos en becas técnicas para jóvenes trabajadores. El resto protegido bajo supervisión legal de terceros. Cada palabra parecía golpear más fuerte que la anterior. Entonces Verónica explotó. Esa herencia le pertenece a tu hijo. La miré directamente. Sin rabia. Sin gritos. Solo con claridad. La herencia pertenece a quien aprende a conservar dignidad antes que ambición. Nadie volvió a tocar la comida. Daniel salió de la casa sin despedirse. Verónica fue detrás de él, furiosa, humillada, incapaz de controlar la situación por primera vez desde que había entrado en mi familia. Y lo más extraño fue lo que sentí después. Paz. Una paz silenciosa que no había sentido en mucho tiempo. Semanas más tarde recibí una carta de Daniel. No pedía dinero. No hablaba de propiedades. Solo pedía perdón. No respondí enseguida. Porque algunas heridas necesitan hechos antes que palabras. Pero dormí tranquilo. Porque entendí algo demasiado importante para olvidarlo, uno no debe esperar a morir para defender el respeto que merece mientras sigue vivo. Si alguna vez alguien intentó borrarte lentamente de tu propia familia, cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que la dignidad vale más que cualquier herencia, deja tu like, suscríbete y acompáñame en la próxima historia.